tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy quiero hablarles de Eslovenia. Eslovenia es un país en Europa Central que limita con Italia, Austria, Hungría y Croacia. Y Eslovenia pues tiene algunas cosas en común con España. Para empezar, es un país europeo, es miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, tiene un gobierno de coalición. También es uno de los países europeos donde la OTAN es menos popular, donde más ciudadanos están en contra de la OTAN, sin llegar a los extremos de Grecia y Turquía, donde apenas el 30% de la población está de acuerdo con la pertenencia a la OTAN. Bueno, en Eslovenia y España andan así. Andan las opiniones divididas más o menos al 50%. Eslovenia también es, junto con España, el país que menos aporta, menos contribuye a la defensa de Europa. Creo que ambos países andan por el 1,3% del Producto Interior Bruto. Son el farolillo rojo. Eslovenia es un país que no se siente amenazado por una inminente invasión rusa. No ha tenido nunca una mala relación histórica con los rusos. Era una república de la antigua Yugoslavia. No comparte la rusofobia de Polonia, los países bálticos y algún país más de esa zona. Pero, por encima de todo, Eslovenia, junto con España, es el único país que ha convocado un referéndum para preguntarle a la población si desea o no abandonar la OTAN. En España este referéndum se convocó en el año 1986 y en Eslovenia pues se ha convocado ahora en 2025. ¿Cuáles son las razones de que Eslovenia convoque este referéndum? Bueno, pues el primer ministro de Eslovenia, que se llama Robert Golob, asistió junto con Pedro Sánchez y todos sus colegas de los demás países miembros a la cumbre de la OTAN que tuvo lugar recientemente en La Haya, donde Donald Trump, con la inestimable ayuda de su fiel servidor Mark Rutte, pues consiguió que allí todo el mundo se comprometiese a incrementar su gasto en defensa hasta el 5%. Ojo, 5% del Producto Interior Bruto, no del presupuesto. Es un porcentaje mucho mayor del presupuesto de cada país. Y digo, todos se comprometieron, incluido el nombrado Pedro Sánchez, que a pesar de su estudiada puesta en escena, también firmó. Y sabe Dios lo que firmó, porque al tratarse de un asunto de defensa, etcétera, etcétera, la totalidad del documento que firmaron pues no se ha hecho público. Pero ¿qué pasó? Que los dos partidos, uno socialista y otro de izquierdas, que formaban parte de la coalición de gobierno en Eslovenia, pues se enfadaron. Dijeron que Robert Golob, el presidente del gobierno, el primer ministro, había sobrepasado sus atribuciones, que él no tenía autoridad para firmar ese aumento del gasto tan grande. El caso es que Golob pidió al Parlamento que se aumentara
el presupuesto de defensa hasta el 3% del Producto Interior Bruto. Y sus socios de coalición no aceptaron la propuesta y pidieron en cambio que se convocara un referéndum para ver si los eslovenos estaban o no de acuerdo en aumentar el gasto de defensa hasta el 3% del PIB. ¿Y qué pasó? Que la oposición conservadora, que es muy partidaria de la OTAN y también del aumento del gasto en defensa, vio su oportunidad para infligirle una derrota parlamentaria a Golob. Y Golob, que tiene muy mal perder, pues subió la apuesta. Dijo, oh, no, esto no puede ser. Aquí o una de dos. O nos quedamos en la OTAN y asumimos el coste y pagamos lo que hay que pagar para ser parte de la OTAN, o nos vamos de la OTAN. Todo lo demás es populismo. Y ese es el tenor del referéndum que ha convocado. Bueno, a pesar de que en Eslovenia, como digo, las opiniones están divididas al 50% más o menos, sería muy difícil que se votase la salida de la OTAN, porque todos los partidos parlamentarios, menos Levica, el partido de izquierdas, que tiene, creo que son 5 diputados de 90, todos están a favor de la OTAN y de la permanencia en la OTAN. Pero nunca se sabe, los referéndums los carga el diablo. Todo el mundo piensa en el ejemplo del Brexit en el Reino Unido, donde el gobierno convocó un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, pensando que lo iba a ganar de calle, y lo perdió. Incluso si Robert Golob perdiera este referéndum, al igual que ocurre en España, el referéndum es consultivo. Legalmente no estaría obligado a darle cumplimiento. Tampoco podría. Según la Constitución eslovena, para abrogar un tratado internacional necesitaría 2/3 de los votos en el Parlamento y en principio no los tiene. Pero es el primer síntoma serio del descontento que existe en buena parte de Europa con el aumento desmedido del gasto militar y con el cuento, iba a decir un cuento chino, pero más bien con el cuento ruso que nos están contando, que Putin está solamente esperando a terminar con la guerra en Ucrania para invadir el resto de Europa y llegar con sus tanques a Gibraltar. Que en Eslovenia, pues, este cuento, este relato no ha calado mucho, y la gente no comprende por qué tiene que sacrificar la salud, la educación, las pensiones para prevenir un peligro imaginario. En España, la historia del referéndum sobre la permanencia o no en la OTAN fue diferente. Si retrocedemos hasta la Segunda Guerra Mundial, de todos es sabido que Francisco Franco, jefe del Estado español, fue un simpatizante notorio de Hitler y Mussolini. Y cuando sus amiguetes perdieron la guerra, pues Franco fue estigmatizado por los vencedores. Durante un tiempo los embajadores de la mayoría de los países extranjeros se retiraron de España y España fue boicoteada de todas las maneras posibles. Pero con el nuevo contexto de la Guerra Fría,
los Estados Unidos comprendieron rápidamente que Franco, si algo era anticomunista y de que era un aliado con el que había que contar. Y en 1953 los Estados Unidos firmaron un acuerdo con Franco que permitió a los americanos instalar bases militares en España y a España ser de nuevo aceptada en la comunidad internacional. Estas bases militares de los americanos fueron concretamente 5. Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid; Zaragoza; Rota; Morón de la Frontera y Sevilla. La España de Franco, pues, le habría gustado entrar en la OTAN, pero algunos países miembros tenían objeciones debido a las carencias democráticas de España. No tuvieron esas objeciones con Turquía ni con Portugal salazarista, ni con la Grecia de los coroneles, pero pues con España sí. Después de la muerte de Franco y cuando en España se abrió el periodo llamado de la transición, el primer presidente del gobierno democráticamente elegido, Adolfo Suárez, líder de la Unión de Centro Democrático, resultó que este hombre no era ningún fan de la OTAN. Suárez era neutralista. Se distinguió por ser el primer líder de un país occidental que invitó a Yasser Arafat a una visita oficial. Suárez no reconoció al Estado de Israel y siempre insistía en su amistad con los países árabes. También fue el primer jefe de Estado de un país occidental en hacer una visita a Cuba, igual que muchos personajes de orientación política de derecha, de centro. En aquellos tiempos a Suárez no le apetecía convertirse en un vasallo de los Estados Unidos. Su oposición a la OTAN se basaba en la defensa de la soberanía y en el concepto que venía de España. Suárez no quería ser cola de león. Esta actitud política de Suárez pues le valió muchas enemistades. Para empezar, los Estados Unidos, que ahora sí querían que España entrara en la OTAN, ya que se habían subsanado las carencias democráticas. El rey de España, Juan Carlos I, una gran parte del ejército, una gran parte también de su propio partido, de la Unión de Centro Democrático. Todos estos elementos se coaligaron contra Suárez y terminaron por forzar su dimisión. Y el siguiente presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, se afanó tantísimo por entrar en la OTAN que a su ministro de Asuntos Exteriores lo llamaron el ministro del Asunto Exterior, porque era de lo único que se preocupaba. El gobierno de Calvo Sotelo fue muy breve, pero fue él quien metió a España en la OTAN. En 1982, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones, lo hizo con la promesa de que iba a sacar a España de la OTAN. Se presentó con un lema electoral que su interpretación no era inmediatamente obvia, y también ganó las elecciones con la promesa de convocar un referéndum sobre la pertenencia a la OTAN.
Felipe González tardó 4 años en convocar este referéndum. En el momento en que lo hizo había cambiado completamente de opinión. Había pasado a ser un otanista convencido. La campaña electoral se hizo con el apoyo valiosísimo de la televisión española, que en aquel entonces era la única televisión que había en España, no existían las cadenas privadas. Y con una pregunta que estaba destinada a ganarse a una parte de los adversarios de la OTAN. Ofreció, a cambio de la entrada en la OTAN, el cierre de algunas de las bases militares de los americanos en España, una reducción significativa de la presencia militar norteamericana en España. Y, asimismo, prometió que España no se integraría en la estructura militar de la OTAN. Entonces, planteando también el referéndum como un apoyo a su persona y a su gestión en aquel tiempo, Felipe González había ganado 2 veces las elecciones con mayorías absolutas y gozaba de un gran respaldo popular. Pues consiguió ganar el referéndum y que España permaneciese en la OTAN. Desde aquella época, ningún otro país ha convocado un referéndum en los términos de aquel. Si se le ha preguntado al pueblo si desea o no que su país permanezca en la OTAN, hasta el caso reciente de Eslovenia. No sé ustedes, pero esto de la OTAN me parece a mí que se está volviendo carísimo. En la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, todos han firmado, se han comprometido, hasta se han comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% para el año 2035, cosa que es imposible. Imposible sin el desmantelamiento del Estado social en todos los países que se han comprometido a esta locura. Ese dinero no se puede obtener de otro modo que no sea reduciendo drásticamente el gasto en otras partidas, y en partidas que supongan una proporción importante del gasto, como pensiones, sanidad y educación. Los que han firmado esto tampoco creen que la cosa sea posible. Lo han hecho porque tienen la esperanza de durar más que Donald Trump. Que no sea el próximo presidente de los Estados Unidos, o de que su sucesor no insista con esta exigencia imposible de cumplir. Porque además, una constante de la historia de la OTAN es que la OTAN jamás ha defendido a uno de sus países miembros. No ha habido ocasión. La OTAN, todas sus operaciones o directamente han sido agresiones a otros países como la antigua Yugoslavia, Libia, o últimamente está metida hasta la ceja en la defensa de un país que no es miembro de la OTAN. Recientemente ha dicho Trump y ha explicado su secretario de Estado, Marco Rubio, que Estados Unidos continuará
suministrando armas a Ucrania, pero que será la OTAN la que pague estas armas. El mecanismo va a ser el siguiente. Estados Unidos pedirá a los países de la OTAN que envíen a Ucrania armas de sus propios arsenales y que para reemplazarlas compren armas a Estados Unidos. Estas compras de armas en realidad lo que serán pedidos. Yo tengo 5 tanques, se los doy a Ucrania y hago un pedido a los Estados Unidos por otros 5. Los 5 esos no existen, hay que construirlos. Entonces pasarán años antes de que esos 5 tanques me lleguen a mí. Si en el periodo intermedio yo tengo un problema, no tengo tanques, estoy indefenso. Solo me cabe esperar que los Estados Unidos acudan en mi ayuda y que yo en ese momento haya alcanzado ya el 5% de gasto y Trump no me aplique su amenaza que ha hecho en alguna ocasión de que a los países que no contribuyan lo que tienen que contribuir no solamente no los defenderá, sino que incitará a Putin a que les haga cualquier cosa que le apetezca hacerle. Lo único real aquí es el dinero que los europeos tendrán que pagarle a las grandes empresas estadounidenses para comprar este material que cuando llegue, sabe Dios si existirá todavía un país llamado Ucrania. Con este esquema ganan los Estados Unidos y no gana nadie más, porque Ucrania, esos 5 tanques del ejemplo, le servirán para prolongar la guerra 5 días y que en esos 5 días mueran otros 5.000 ucranianos antes del desenlace inevitable que todo el mundo sabe cuál va a ser. Bueno, pues esto es todo. Si les ha gustado este vídeo, pues hagan el favor de darle al botón que así lo indica. Y si no están suscritos al canal, les invito a que se suscriban ahora. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.